Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Bienvenidos a Religión Pura. Estamos en otro episodio aquí en Ciudad de Guatemala. Gracias a Open Marketing. Gracias por abrir sus puertas. Si ustedes no han visitado nuestro sitio web, deberían. achlatam.org para poder tener recursos, información y brincar hacia nuestro canal de YouTube, que tiene cumbres ACH pasadas y otro montón de cosas. Entonces, de verdad, les recomendamos que vayan allá. Bueno, tenemos rato de no platicar acerca de esto, y que es sexualidad y crianza. O sea, es un tema tan importante y de cualquier manera se vuelve como medio tabú o muchos papás no tienen claro como cuándo tenés la plática, si hay que tener una plática. Sí, como papás, yo creo que es un tema que en primer lugar nos incomoda a nosotros. Uh-huh. Y lo trasladamos a la crianza. Uh-huh. ¿Y cuál es la preferencia de la mayoría de los papás? Evitar lo que nos Uh-huh. incomoda. Uh-huh. Y crecen muchos niños que sus papás, o tal vez sí tienen como un par de pláticas, o ay Dios, leamos este libro porque tal vez les va a enseñar algo que es bueno, Uh-huh. pero realmente no es como parte de la conversación. Y no estoy diciendo que en cada conversación debemos estar sacando temas sexuales, obviamente, pero creo que si hay una escasez Uh-huh. en las familias cristianas de lenguaje saludable, de Uh-huh. conversaciones abiertas, honestas, Uh-huh. sobre algo que es parte de nosotros. Es que nosotros no podemos fingir que no somos seres sexuales. Uh-huh. O sea, tenemos Uh-huh. esa parte de nosotros, imagen de Dios, Uh-huh. creación de Él, una forma intencional que nos creó como Uh-huh. seres sexuales. Uh-huh. Entonces, es importante que nuestros hijos tengan muchas conversaciones con nosotros sobre eso, Uh-huh. ¿verdad? Creo que el asunto es desde el inicio. Si tenés el privilegio de tener a tus bebés chiquititos, ¿verdad? Uh-huh. Y estás narrando, yo aprendí muy pronto que hablarle a los niños lo que está pasando les empieza a dar lenguaje, aunque Uh-huh. ellos todavía no tienen lenguaje. Uh-huh. ¿Verdad? Vamos a salir a regar las plantas, ¿verdad? Y lo haces, eso le da un significado. Y algo importante, fíjate que hablando con hombres más que todo, yo digo, como, ¿cuándo fue tu primera experiencia con la pornografía, por ejemplo? Y sabemos estadísticamente que es como menos de 10 años. O sea, la mayoría ven de alguna manera accidentalmente, o alguien viene con que mira esto, tienen, o se están viendo algo, ¿verdad? Antes de los 10 años. Entonces, o sea, yo pienso, yo tengo niñas de 10 años. Entonces, si ellas van a tener como un contacto, lamentablemente, yo puedo ser el papá más protector y escucho estas familias que donde la mamá, como nosotros hemos sido súper protectores y hacemos todo lo posible, y aún así, en un descuido, esta persona hizo esto. Es que va a suceder. Entonces, nuestro trabajo, sí tenemos que proteger. No estoy diciendo que seamos dejados ni permisivos. Tenemos que ser muy estructurados con nuestra la protección que damos a nuestros hijos. Al mismo tiempo, invirtamos la mayoría de nuestra energía en equipar a nuestros hijos. Y eso requiere conversaciones abiertas, constantes con ellos. Y saben, lo veo también, si vemos en la palabra de Dios, hay muchas oportunidades en donde se puede hablar sobre la sexualidad desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que adivinar muchas cosas, podemos entender de la Biblia. Pero realmente veo que es muy triste cuando el chico tenga ese primer encuentro y en la mayoría de los casos, ¿saben qué he escuchado? Cuando yo les digo, ¿y qué hiciste? Nada. No supe qué decir. No le iba a contar a mi mamá. Y es como, ¿por qué no pudiste decirle a tu mamá? Porque este tema te hace construir un muro entre tu mamá que amas tanto y tú. ¿Por qué? Y creo que como papás tenemos que hacer la pregunta como, ¿tú quisieras que tu hijo te llegara a contar cuando ve pornografía por la primera vez? Y si no lo hace, ¿por qué?
¿verdad? Ese tipo de preguntas incómodas porque está sucediendo sí o sí. ¿Verdad? Eso es muy duro. Eso es muy duro de aceptar. No es lo que uno piensa cuando te entregan tu bebito en el No. hospital. Ni siquiera, no está en tu mapa, pero es una realidad en el mundo. El mundo en general está muy sexualizado y ni siquiera, como vos decís, o sea, ni siquiera tenés que ser irresponsable para que eso suceda, ¿verdad? Es una realidad. El hecho de cómo tú comunicas ni siquiera tiene que ver con abrir la boca y decir palabras. Muchas veces los niños te están viendo cómo reaccionas en situaciones, ¿verdad? En situaciones cotidianas, como puede ser cuando vas a la playa, cómo tratas tu propio cuerpo, cómo la relación entre esposos, si es que hay un matrimonio, cómo es que tu esposo te trata, te cuida, que no tiene nada que ver ni siquiera con asuntos sexuales explícitamente. Es mucho antes. Yo creo que la conversación es mucho antes y necesitan ver modelado una salud, ¿verdad? Alrededor de eso y en tu propia sanidad. Lo que venimos a encontrar muchas veces es que nosotros lo hacemos difícil por nuestras propias historias. Totalmente. Entonces, estorba en el desarrollo de ellos por los temores o la evasión que practicamos alrededor del tema, ¿verdad? Y es muy bueno pedir ayuda y orientarnos nosotros al respecto. Es muy importante. Sí, estoy pensando con mis hijas que yo recuerdo cuando ellas creían que tenías que estar casado para tener relaciones. O sea, eso era como su concepto de como que... Entonces, yo recuerdo esa transición que el mundo les va presentando casos en donde no es así, ¿verdad? Porque veían, y antes creían que besarse era tener relaciones, ¿verdad? Claro. Como muchos niños creen. Pero esa transición en donde el mundo va aportando más y más información y ellos ven, o sea, se puede tener hijos sí fuera del matrimonio, pero eso requiere, y van ellos como armando las cosas. Lo que sucede es que muchas veces los papás no existe esa confianza para que los niños externalicen ese proceso. Exacto. ¿Verdad? Tienen las preguntas o las observaciones, nomás no te las están comunicando. Exacto, porque ese tema no, o sea, a mí nunca me han hablado o cuando yo dije algo, veía. Ajá. Y la naturaleza de los hijos es no incomodar a sus papás. No queremos ser una carga para nuestros papás. ¿Verdad? Queremos como... Entonces, como papás tenemos que... Y no quiero caer en un extremo como normalicemos la conversación, pero de cierta manera sí. Y no estoy diciendo sí. O sea, cada martes vamos a hablar de este tema. Pero... Cuando haya oportunidad, naturalmente, como hemos hablado de comunicar la adopción, sí, exacto. que tú has dado un ejemplo buenísimo que siempre das vos, es como cuando te enteraste que eras guatemalteca. Yo no me acuerdo el momento, no es como que me dieron la noticia. Exacto. Yo crecí rodeada en Guatemala, aprendo los símbolos patrios toda mi vida, ¿me entiendes? Sí. Me enseñaron el himno, entonces soy guatemalteca. Ajá. Y lo mismo con temas de adopción y lo mismo con temas de sexualidad, ¿no? Sí, lo que tenemos que asumir en esto es que van a tener muchas preguntas, muchas dudas, muchas creencias falsas y que van a buscar la forma de comprobar lo que si ellos creen es cierto o de buscar respuestas. Y la gran pregunta es, ¿lo harán contigo o lo harán sin ti? Sí. La pregunta no es si lo van a hacer. O sea, eso, perdón, ya no es pregunta. Sí. ¿Verdad? Y si recordamos, cuando éramos adolescentes, no era algo perverso. Era o sea, necesito entender esto, momento. Porque al mismo tiempo, naturalmente, mi cuerpo me va como también sintiendo diferentes cosas placenteras o de vergüenza respecto a este tema. Quiero entender qué está pasando. Porque es como nada más que yo he experimentado en mi vida. ¿Verdad? Entonces, ¿voy a involucrar a mis papás en esto o no? Algo que naturalmente me da vergüenza. Entonces, eso requiere una relación muy profunda y no solo diría yo una confianza. Porque yo diría, muchos niños dicen, ¿confías en tus papás? Sí, los confío en ellos. ¿Hablarías de eso? No. ¿Verdad? Les da vergüenza. Entonces, tiene que haber
como de mi parte, si yo soy el niño, me da vergüenza hablar de esto, lo que es necesario es que la conversación inicie del otro lado. Porque a mí me da mucha vergüenza comenzar a hablar de eso. Ujú. Pero si de mis papás dicen, mira, estaba leyendo este estudio sobre la pornografía, ¿verdad? Qué interesante, que ta. Ah, sí, ¿verdad? Y poco a poco vamos como normalizando que esa es una parte de la vida, Sí. ¿verdad? Y no nos incomoda que ellos nos hagan preguntas. Entendemos la realidad, que están luchando con eso. No es como, mi hijo no creo, ¿verdad? O sea, Eso, sí, exacto. ajá. Aceptar ese lado de tus hijos que no quisieras ver. Sería más fácil. Exactamente, Ujú, sí. ujú. Fíjate que, digamos, depende de la edad, es que necesitamos exponer ciertas verdades, ¿verdad? Ujú. Y yo creo que a veces se nos complica mucho porque pensamos que necesitan más información de la que tal vez están Mm, pidiendo. ujú. Me recuerdo Sí. que una de mis hermanas muy inteligentemente se le acerca a uno de sus hijos. Él habló mucho y muy chiquito, fíjate, muy claro. Y se le acerca y le dice, mami, ¿tú y papá tienen sexo? Y mi hermana, mira, en el momento se le ocurre decir, sí, tu papá tiene sexo masculino y yo sexo femenino. Ah, ok. Y se fue. Y se volteó. Y se fue. Fue suficiente. Tal vez oyó, ¿verdad? A otro niño decir, es que mis papás tienen sexo. Y él llegó y le preguntó a mi hermana y mi hermana contestó eso en ese momento. Ajá. Fue suficiente. Y ya, ¿verdad? Ujú. Si después continuaron la conversación, seguramente sí, él ahorita ya es un adulto, ¿verdad? Pero te digo, a veces creo que nos hacemos más Mm, bolas, nos enredamos más ujú. con nuestros propios Sí. temores de lo que los niños, ¿verdad? Mm, Algo que es terrible y que no podemos evadir en esta conversación es la realidad del abuso. Estadísticamente, si nuestros hijos no, gloria a Dios, pero en su círculo, en la escuela o los primos o lo que sea, van a haber casos, ¿verdad? De abuso. Y eso es para otro tema completamente, pero solo cabe mencionar mm, cómo altera la vida de una persona ser mm, abusado, ¿verdad? Y el abuso puede ser desde una plática sexual ujú, a ser expuesto a pornografía ujú, y obviamente ya el contacto físico, que es toda una gama de asuntos, pero lastimosamente debes de ujú, mencionarlo y sobre todo por el tema que yo mencioné anteriormente de la propia historia ujú, de los adultos que estamos mm, criando. ujú, ujú, Porque muchísima gente vivió abuso y no ha entendido que fue abuso. sí, 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 ¿Cuántas sí. historias de hombres que ahora en su edad adulta dicen, "Ah, ahora entiendo esto que me pasó, esto que me hicieron, esto que me dijeron, esto que, Sí. ¿me entendés? Eso fue contra mi voluntad, esto no quise hacerlo Me o es, marcó. Ujú, me marcó ujú, y esto ha impactado mi relación con mi esposa y con mis hijos, ¿me entendés? ujú, Entonces, lo traigo a la mesa porque no podemos tener esta conversación si no tenemos conciencia de esa historia y de cómo esas heridas sí van a tener un impacto en ujú, cómo tú estás criando a tus hijos en esa área ujú. y Dios quiere traer libertad. Dios Totalmente. quiere traer sanidad. Y la libertad no es necesariamente como en un momento mágico, ¿verdad? Como Ujú, que, ah, ujú, ya, los pude soltar ujú. mis traumas del pasado. Tenemos que entender que son heridas, Sí. heridas Ujú, que siguen con efectos quizá durante toda la vida, ¿verdad? ujú, Pero principalmente cuando pensamos como en este aspecto, me gusta mucho pensarlo por medio del lente del apego, mm, incluyendo el sexo, porque es un ujú, aspecto del apego en sí. Es ujú, la forma más íntima, física, de poder relacionarse con otro ser humano, ujú, ¿verdad? Y me encanta cómo lo diseñó Dios, que lo más íntimo, lo más cercano que podemos estar con otro ser humano, también es como que lo que nos da máximo placer. mm, Entonces, solo lo vemos así. O sea, es interesante que Dios nos creó así, que ujú, realmente lo que más placer da en la vida es una intimidad sin restricciones y sin vergüenza, ¿verdad? mm, Así lo diseñó Dios. ujú, Am, pero digamos con el apego, ujú, que ese ciclo de poder aprender
yo soy digno de recibir atención, yo puedo dar atención, yo puedo confiar que ellos me van a abrazar y yo también puedo buscarlos abrazar. Y va, eso, entonces el trauma, como vos estás diciendo, un abuso llega Ujú. a herir ese proceso que va a tener consecuencias probablemente toda la vida. Se Ujú. puede reparar muchas cosas y hacer mucho trabajo, sí, pero va a seguir siendo un elemento durante toda la Ujú. vida. Entonces tenemos que entender la naturaleza de la herida que Ujú. afecta la forma en que tú te apegas, tú te Ujú. acercas, la Ujú. forma que tú te presentas a una relación, Sí. incluyendo la relación que tienes contigo mismo. Ujú. Sí, ¿cómo te ves? ¿Sí? ¿Cómo te manejas? ¿Cómo te ¿Cómo? hablas? ¿Sí? Sí, totalmente, ¿verdad? Hay muchos adultos que no soportan verse en el espejo. Y eso es una bandera roja, Sí, realmente, sí. ¿verdad? Y por el otro lado hay gente que le fascina verse en el espejo y eso tiene también su bandera roja propia, pero realmente sí, es un llamado a la sanidad, a la libertad Sí. y le pedimos al Señor que encuentres la persona correcta para Mm. un lugar seguro para poder procesar estas heridas y poder traer sanidad a tus generaciones, porque al final de cuentas, Ujú, en algún lado tiene que parar, ujú. ¿verdad? Total. Primero Dios sea contigo. Y me atrevo a recomendar un par de autoras, Cari Clewett y Cornelia Hernández. Ujú, Ambas son expertas en esta área. Cari tiene cursos prematrimoniales excelentes en línea. mm, Y Cornelia, ambas tienen libros acerca de sexualidad y van a sacar uno juntas, si no estoy mal. mm. Pero Cari ya sacó libro, de hecho, y lo sé, porque felizmente estamos nominadas ambas en la categoría de Mejor Libro Original en Español Wow. con el libro de Quién Soy, que es para niños, Oh, lo cual no sé cómo hicieron esa categoría de hermanos de cepa, pero Dios los bendiga. Me alegró muchísimo ver su libro sobre sexualidad, oh, qué porque lindo. es un libro centrado en el Evangelio con mucha claridad, con mucha libertad. Creo que ella y Cornelia han traído mucha luz en el ámbito cristiano en este sentido. Y el hecho Ujú, que sean mujeres, ¿sabes? ujú. Sí, para mí significa mucho. Significa mucho. Entonces, recursos existen, Ujú, incluso hay cursos, hay quienes de ustedes tienen adicciones que no han ujú. detectado y necesitan hacerlo porque eso es una maldición asquerosa y todas las adicciones son maldiciones asquerosas, pero la sexualidad es en Sí. nuestro propio cuerpo y Ajá. entonces afecta de una manera muy particular Ujú, y el Señor nos quiere en libertad. ajá. Entonces, Total. hay recursos, no guarden silencio, lloren con alguien, aunque sea se mueran de la vergüenza la primera vez, Mm, ustedes merecen libertad. El ujú, diablo te quiere callado, el diablo ujú, te quiere atado y te quiere ujú. subyugado y el tema de la sexualidad y del abuso conjuga un elemento de vergüenza tan profundo que es por lo Mm. cual es tan nocivo, porque te aísla, Te porque aísla. te volvés un actor, porque este Mm, asunto es tan vergonzoso que no, ¿cómo le voy a decir a la gente? ujú, ujú. Entonces, ¿verdad? Sobre todo si tú tienes un puesto de liderazgo por ahí, Dios guarde, o sea, ¿cómo va a ser? No, hermanos, de verdad, yo les insto a abrir su boca, a Mm, botar eso, a patear eso, y Dios te quiere del otro lado ujú. de todos estos enredos. Y cuando caímos, ¿verdad? En Génesis 3, todo se salió de orden, todo se distorsionó, Mm, incluido la sexualidad. ujú, ujú. También hay varias prédicas en nuestra congregación, bendito Dios, no se evade el tema. Y recuerdo varios sermones de Justin Burkholder, Iglesia Reforma. Si van a YouTube y buscan por título, hay temas acerca de sexualidad. Hay una serie entera acerca del Ujú, cuerpo ujú. físico, y se abarcó el tema de la sexualidad. Han hablado de abuso también Mm, en varias ocasiones. Búsquenlo. ujú. Por algún lado se empieza. Totalmente, sí. Y creo que es importante como familiarizarnos con eso y sí, botar esas barreras de incomodidad, ¿verdad? Porque sí, tenemos que entender de que, perdonen, pero por más protegidos que tengan Ujú, a sus hijos, van a tener que luchar con esto, ¿verdad? ujú, Y yo lo pienso como que vas a un día también como a enseñarles a manejar un vehículo, un carro, ¿verdad? Y puedes
enseñar y dar toda la clase teórica. Y o puedes llegar y blindar el carro. Y tienes así como cojines y almohadas y blindas el vehículo para que no pase nada. Pero un día vas a tener que subirte al auto con ellos a manejar, a navegar las calles reales. Existe la posibilidad de que van a chocar, pero tú puedes estar a su lado, ¿verdad? Entonces, es también como una invitación a que sí, debemos blindar el vehículo. Al mismo tiempo, tenemos que salir a manejar con ellos, diciendo que tenemos que hablar de estos temas, tenemos que navegarlas. Sí. Incómodas, sí. Se van a enojar, tal vez, y nosotros también. No nos vamos a entender. Van a querer más al youtuber que a nosotros, pero sigamos siendo persistentes en decir la verdad, pero y mantener la conversación abierta, porque honestamente me da tanta tristeza que un chico de 14 años está en una cueva con papás que lo aman, pero no estén dispuestos a hablar sobre esto. Entonces obliga al niño a vivirlo solo. Y las consecuencias de esa soledad son severas, que van a afectar generaciones. ¿Verdad? Así como papás tenemos que vernos en el espejo y como que, bueno, voy a hacer esto aunque es incómodo para mí y aunque tenga mi propio pasado que tengo que lidiar, pero lo voy a hacer incluso pensando en el bien de mis hijos, ¿verdad? Correcto. Que es un acto de amor, requiere un sacrificio, pero las grandes expresiones del amor requieren sacrificio. Sí. De verdad, un privilegio poder hablar de esto. Tampoco es así como, ay, qué lindo, ¿verdad? No, qué agradable. sí. La verdad que tampoco es como nuestro top tema, pero reconocemos la necesidad de hacerlo con la audiencia también. Así que si tienen comentarios, dudas, historias, escríbanos al Instagram. O a alguien más. Sobre este tema, si quieren mejor. Sobre este tema, Cari, Cornelia, contamos con ustedes. No, es broma. Pero si tienen otras sugerencias acerca de qué quieren que platiquemos aquí en Religión Pura, escuchamos sus sugerencias y estamos de verdad contentísimos siempre de recibir su comunicación. Así que gracias por estar acá otra vez y hasta la próxima. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.